Saludos amigos, bienvenidos al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a hablar de los debates presidenciales, la importancia que ellos tienen en la vida política de una nación, especialmente cuando se acercan elecciones presidenciales que son vitales para el futuro y el presente de una nación como es la República Dominicana. Y para ello cuento con tres personalidades de la vida social, económica y política dominicana: la doctora Carmen Inver Brugar, una conocida periodista, abogada, fue miembro de la Junta Central Electoral en una oportunidad, el politólogo Luis González y el periodista y presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, Percio Maldonado. Buenas noches, Carmen, buenas noches, Luis, buenas noches, Percio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, un placer compartir con ustedes. ¿Cuál es la importancia que tienen realmente los debates electorales? Porque el país ha sobrevivido políticamente y nunca se ha hecho un debate presidencial. Doctora. ¿Y por qué Claro, yo? Parece que se puede porque llegar a Roma te has ganado por más ese de un privilegio. camino, Se ¿verdad? lo ha ganado, así es. A mí me encanta, y más por el tema que hablábamos antes de comenzar el programa, cómo ya usted parte, que son importantes los debates en la República Dominicana. Sobre todo, un mentor de los debates, como es Percio Maldonado. Pero yo no tengo esa misma idea. Fíjese lo que pasa. Sí tienen que debatir diputados y senadores. Al Congreso se va a pelear, se va a defender ideas, se va a defender proyectos, se va a fiscalizar. El jefe de Estado y de Gobierno, yo no lo escojo por su capacidad para defender una idea. El jefe de Estado y de Gobierno no me va a decir lo que él va a hacer porque tú lo expongas a responder en 1 minuto y medio algo que está preestablecido por un grupo posiblemente de especialistas, que dicho sea de paso, en los países donde existe la cultura del debate, son especialistas los que conducen los debates. Incluso hay un texto que es muy pertinente, que se llama La cara oculta de los debates, de un conductor de debate en España desde hace muchos años, apellido Vidal, que él explica todo el proceso. No será previo. César Vidal, ¿no? No, todo el proceso previo a un debate. Entonces, ¿cuál es la historia de la idea de los debates presidenciales aquí? Yo pienso que fue una idea de la sociedad civil desde hace mucho tiempo. Posiblemente se jugaba algo diferente y, con todo el respeto, a exponer al que no tenía el don de la palabra. Y nosotros todos, con excepción de Luis, que es mucho más joven, recordamos aquella anécdota de Joaquín Balaguer cuando ya su dificultad visual era ostensible, era inocultable, y él dijo: yo no voy a Palacio a ensartar agujas. Del mismo modo, y aquí con Caballeros de la Prensa, yo recuerdo mi experiencia de juventud frente a Rafael Herrera, que posiblemente perdería un debate delante de un conversador del Parque Colón, porque aquel genio, aquella persona que a través de sus editoriales podía decidir un conflicto político en la República Dominicana, mascullaba las palabras. Era torpe la palabra. Era torpe. Entonces, Sí, claro. si lo expongo a un debate, va a ganar el locuaz. Y más si tenían un tabaco. Un tabaco, en la mano. exacto. Y era de mirada torva. Sí, entonces, todo, y sin tener que hablar de Nixon y de Kennedy, insisto, ya el debate va a ser una realidad. Yo pienso que las apuestas serán a quién va a sudar más o menos, cuál va a tener la corbata más bonita o menos fea, pero no creo, con todo y el logro de que los tres aceptaran, no creo que eso va a decidir un antes y un después en la política y en la forma de gobernar en la República Dominicana. Pero en muchos países se ha establecido la obligatoriedad de un debate. Y eso tiene sus pros y sus contras, pero a mí me parece que en la forma que se ha concebido aquí me parece muy discriminatorio, porque el país tiene, si se va a hacer un debate, debería ser Eso más iba a excluyente, mencionar, ¿no? doctora, solamente los tres. ¿Por qué tres? Porque también están otros candidatos, está Fulgencio Severino, por ejemplo, Patria para Todos, está Carlos Peña con su propuesta de servidores, generación de servidores, no sé si hay otros candidatos, y creo Antares, que todos deberían estar la ahí. joven Antares, que es Opción una Democrática. joven muy... Opción Democrática. Virginia Rodríguez. Sí, sí, no, y esa es muy inteligente, y esa es una candidata, creo que es la más joven de todos los candidatos. Hay un detalle antes de entrar en el defensor per se de los debates, que es el queridísimo Percio Maldonado. Hay que recordar
que el debate no es una obligación, no está prescrito en la ley orgánica del régimen electoral, ni en la ley de partidos, 23. Agrupaciones y movimientos políticos, ni en la Constitución de la República. Ahora yo digo, si vamos a hacer debate, ¿por qué tiene que ser una entidad privada que tiene su propia agenda, no? ¿Por qué no se hace, si se va a establecer el régimen o el sistema de debate, por qué no se hace mediante una ley, un organismo creado específicamente para hacer Por ejemplo, en Estados Unidos, como consecuencia de ese debate del 26 de septiembre de 1960, se crea un comité para debate que se ha mantenido como consecuencia de ello y tiene cierta institucionalidad. Aquí veo que no, yo pensé que era algo vinculado a la Junta Central Electoral o alguna institución concierta que se cree para eso, pero son iniciativas privadas, lo cual no le quita tampoco los méritos. En uno de los más famosos debates presidenciales de los Estados Unidos entre Richard Nixon y John Kennedy, ese mismo de 26 de septiembre. Se decía, el resultado fue, las encuestas decían que quien vio el debate por televisión favoreció a Kennedy, pero quien lo escuchó por radio favoreció a Nixon. Sí. Por la imagen, por lo que está diciendo la doctora, Kennedy se presentó mejor, se maquilló mejor, no estaba sudando. Joven. Era más atractivo. Vestido de negro, elegante. Y además, el traje le quedaba de Jacqueline Kennedy. Él ganaba. El traje le quedaba a la medida, el de Nixon se le veía que parecía que se lo habían prestado. Entonces todo eso influyó. Mal afeitado. Exacto. Ahora, aquí tal vez, yéndose uno un poco hacia atrás, hacia la historia, y tal vez partiendo de ese primer debate en Estados Unidos de Kennedy y Nixon, que fue un poco lo que punto de partida. La televisión mundializó, ¿verdad? Porque todos estuvimos atentos a mirarlo. Y yo creo que tal vez República Dominicana comenzaba a vivir en los 60 un proceso de apertura democrática que en Estados Unidos, que no vivía de dictadura, pero sí con el tema racial, con Kennedy también, y esa discusión, se abría un espacio que protegía, digamos, a todos esos afroamericanos y los inmigrantes. Sí, eran temas que de alguna manera un espíritu hacia la democratización que contribuyó mucho. Y yo creo que tal vez ese debate es el que crea la referencia en la región de nosotros, de aspirar por lo menos a que eso se hiciera. Yo creo que, y coincido totalmente con Carmen en este sentido, de que, bueno, un debate no necesariamente lo gana quien, es decir, quien pueda ser un buen ejecutivo no siempre es un buen expositor, tal vez. Sin embargo, yo creo que la posibilidad de un debate, la posibilidad de contraponer las ideas, le permite incluso al propio que va a gobernar asimilar mejor sus propias ideas. Y yo creo que desde ese punto de vista es positivo, porque en la medida en que tú puedes conceptualizar más, y valga la palabra, ¿verdad?, más tus ideas, yo creo que tú tienes mayor capacidad de transferirla en términos de ejecución. ¿Cómo veo el debate? ¿Qué veo en el debate que viene bien? Yo creo que le da un sentido de mayor civilidad a la política, al ejercicio de la política. Pero yo estoy de acuerdo con la creo, y esto lo voy a decir por la experiencia que estamos teniendo ahora, que a pesar de que se hizo en las elecciones del 20 a nivel municipal y congresual, en este proceso de febrero no pudimos hacerlo a nivel municipal porque como línea partidaria los partidos mayoritarios no quisieron que sus candidatos fueran a debatir. Bueno, pero en el caso del candidato de la Fuerza del Pueblo, ha aceptado evidentemente eso porque está en una posición de desventaja frente a los otros candidatos. Pero es una tradición aquí que el que está delante normalmente no va a discutir. Por ejemplo, Peña nunca quiso aceptar el debate con Leonel porque lo entendía en la segunda posición. Pero entonces, ¿cómo se explica bajo ese razonamiento, por ejemplo, que en esta oportunidad sea el que está arriba en las encuestas el que haya abierto la posibilidad del debate? Yo siento que el presidente está muy cómodo, pienso que él se siente muy cómodo en su posición. O a lo mejor pensó que no iban a aceptar el debate. Bueno, no lo sé, digamos, puede ser una presunción, pero yo siento que su iniciativa, y de hecho fíjate que cuando él anuncia, él mismo dice que sus consejeros le están diciendo que no vaya al debate, que no vale la pena, que no tiene por qué exponerse. Sin embargo, yo creo que es un buen síntoma. Pero ahí está por qué exponerse. Y fíjate, y quiero unir esto con el debate, a revelar algo que yo creo que es un déficit de la democracia dominicana del país. Nosotros conversamos muy poco los temas del país.
Por ejemplo, un tema tan sensible y tan permanente como es Haití, nosotros no lo conversamos. Bueno, no es Como tema de Por Estado, eso pienso que es una como gran sociedad. ficción Tema de creer que campaña, los que sí, van a debería manejar ser el más. país Claro. pueden debatir. Aquí Claro. no tenemos cultura de No debate. tenemos la cultura. Y en relación al presidente, yo pienso que el presidente perdiendo gana. Señores, Claro. conforme a los sondeos, el presidente tiene para repartir. Claro. Entonces Sí, él yo siento va que él está cómodo. perdiendo gana. Y te voy a decir una cosa, son respuestas muy breves, la que tú no tienes ni siquiera demasiado tiempo para poder desarrollar grandes ideas. Tú vas en un minuto, Ahora, que es lo que han ¿quién establecido. establece los temas del debate? No, el que lo organiza normalmente traza la Bueno, pauta de los temas. Pero probablemente, a lo mejor, uno de los que va al debate tiene de antemano información sobre los temas y quizás otro no lo tenga. Se van a reunir. Se supone, no, se supone no, que no no, debe salir esa información. lo que se les comunica a los que debaten son los temas que se van a Las tratar. grandes temáticas. No te hacen una pregunta, pero sí te dicen, mira, vamos a tratar reforma fiscal, vamos a tratar esto, porque incluso ahora que se están haciendo a nivel congresual, que son muchos, tú no puedes repetir las mismas preguntas, porque incluso en algunos casos te das cuenta que si Carmen dice una respuesta adecuada y a mí me gusta, yo lo oí, Claro. y me toca después, Le yo da digo forma. más o menos lo que Sí, ella dijo. sí, Entonces exacto. hay que variar los temas. Y además porque los temas hay muchísimos. Como los temarios de los exámenes de antes. Exacto, exacto. Préstamelo. Tú Sí, tienes que tú temas. sacas del sombrero Claro. de la Claro, funda. tú tienes temas de la deuda, tú tienes temas sociales, tú tienes temas de salud, tú tienes temas de economía, tú Seguridad tienes temas de ciudadana. salud mental, tú tienes temas de educación, tú tienes temas de seguridad, tú tienes el tema haitiano, migración, en fin, es decir, Pero realmente no es debate, Percio, Miguel y Luis. Son preguntas que van a responder los candidatos. Debate es si yo refuto lo que tú me tengo estás la, diciendo. exacto, la No, oportunidad tiene- de... sí. Como se hace en los Estados Unidos. No, pero en estos casos se tiene la posibilidad de que yo respoto lo que ella ha dicho. Y si yo menciono a ella, ella tiene el chance de responderme a mí. Es decir, con límite, 1 minuto, después de réplica, ella tiene 2 minutos para exponer sus ideas. Y si cuando yo vengo, la refiero y sin referirla, ella quiere debatir algo que yo digo, ella tiene 1 minuto para hacerlo. Tú Correcto, sabes es decir, que yo he dicho que esta campaña, este periodo electoral ha sido muy aburrido. No hay nada que entusiasme más que el debate. bueno, quizás por la misma falta de competencia. Y ese puede ser. Claro. Y Además, ese se abrió debate, recientemente la proclama para el inicio de la campaña reciente. El 8 de marzo. Sí, relativamente reciente. en el y país. yo lo que pienso que nosotros somos muy conservadores y cuidamos mucho las formas. Y posiblemente los alfiles de cada uno de los que van a debatir sean más pugnaces que los que van a hacer ellos frente al país. Aquí nos cuidamos mucho, Es no posible. somos muy hipócritas. Es posible. Ahora, ¿de qué La manera? pose, ¿De qué manera no? Febrero no marcó la ruta de mayo. Es decir, qué los sentido? los resultados de febrero evidentemente indican que puede repetirse esa misma proporción de votos en las elecciones presidenciales y congresuales. Bueno, entonces eso quiere decir que si pasara así, hay que decir que febrero marca la ruta mayo. Eso es lo que yo digo. Porque el voto no puede cambiar radicalmente entre en unas elecciones y otras donde media solamente 3 meses o menos de 3 meses. Bueno, Bueno, quizá pero- aquí lo que puede marcar la diferencia es que la cantidad de gente que votó es menos de la que no ha votado. Por tanto, la que no ha votado, tú tendrías que presumir que se va a reflejar en la misma proporción y no necesariamente O que es así. se van a motivar porque hubo un 52.33% de abstención en las presidenciales y congresuales. Yo estoy seguro que va a aumentar ese número, va a haber una motivación. Quizá alguien no quiso ir a votar por el candidato a alcalde o a director en un distrito municipal, pero ahora sí quiere votar por su presidente o su candidato a diputado o senador. Eso creo que definitivamente Bueno, podría aumentar. Gallup la hizo una participación. encuesta sobre la abstención y hay algunos resultados que se publicaron recientes. El mayor porcentaje es falta de deseo, falta de entusiasmo, De motivación. de Pero motivación. también el día, don Percio, yo creo Estados Unidos tiene claro el primer martes después de un lunes de noviembre.
martes y al otro día hay trabajo y el día anterior hay trabajo también. Aquí se la ponen domingo. Yo sé de muchas personas, eso lo puedo decir que se fueron desde el viernes y llegaron el lunes. Y quizás sí querían votar, no tenían ese compromiso, pero incluso eran intención de voto para alguien. No puedo decir exactamente pero sí tenían intención de votar por un candidato a alcalde o alcaldesa y se fueron porque no había. Ahora, si tú no tienes que irte y tienes trabajo hoy, mañana hay elecciones, el otro día trabajo, y yo creo que eso debería pensarse en una futura reforma a la Constitución. Pero se cambió para un domingo precisamente para evitar que las elecciones entorpecieran en la semana laboral. Pero es que no tienen que entorpecerla, don Miguel, ese es el problema. Digo, que esa fue la idea. Es lo que quiere que la gente vote y se vaya al trabajo. Tenemos, hoy es lunes, es un día normal de trabajo, mañana se va a votar y al otro día se trabaja. ¿Cuál es el problema con eso? Aquí hay un dato interesante que valdría la pena considerarlo y yo diría que tal vez las elecciones de mayo nos van a confirmar el dato. Por ejemplo, en las elecciones del 20 hubo un 15% más de abstención de lo tradicional en el histórico dominicano. Casi todo lo atribuimos a la pandemia. Y uno suponía, bueno, si yo no estoy bien de salud, posiblemente mi hijo y mi mujer no quieren que yo vaya y vote y me dejan en casa. Y así sucesivamente. Sin embargo, es posible que ese 15% adicional no sea necesariamente todo de la pandemia, sino que haya marcado una señal en el sentido de que hay mucha gente desencantado con el sistema de partidos, que no tiene razón, no está motivado para votar. Sí. Y yo diría que en estas elecciones vamos a confirmar si ese número es una tendencia que se va a colocar en la realidad dominicana hasta que pueda aparecer un ambiente político mucho más entusiasta, ¿no? Atractivo, motivador. Yo quiero apuntar algo al respecto. Primero, a propósito del sueño que tiene el amigo Luis, del lunes. Creo que a algunos nos ha correspondido estar en algún país en tiempo de elecciones, en alguna ciudad, y tú ni lo percibes. A mí me pasó una vez en Francia y me enteré por el periódico que estaban votando. Sí. Mire, yo creo que a propósito de ese subtema que es fundamental que introduce don Miguel Guerrero, yo creo que estas elecciones municipales tienen una característica. Estas elecciones municipales fueron unas elecciones donde el presidente de la República arriesgó su popularidad auspiciando candidatos. Él se midió en cada una de las provincias y de los municipios. Claro. Ustedes no percatan eso. Si ahora preguntamos... Pero lo hizo Danilo en el 20 también. ¿Quiénes son los alcaldes de provincias que no sean las que conocemos? Posiblemente ignoremos sus nombres, pero el presidente hizo campaña municipal, que eso tiene su aspecto negativo porque nunca vamos a entender entonces el poder de la municipalidad que desde Duarte estamos tratando de entenderlo. Entonces el presidente asumió la municipalidad y eso le permite hacer todo lo que quiera. Pero yo creo que con eso él afianzó o reafirmó su liderazgo dentro del partido. Exacto. Y dentro del país. Sí, claro. Ahora, pero ese es un dato interesante, que no solo se da con el presidente. Los candidatos presidenciales, todos se subieron en la patana a promover sus candidatos. Claro porque que sí. Había aquí como una tripleta. El presidente, en este caso el presidente se coloca, el alcalde y el senador. En febrero, de esas tres personas, el menos importante era el alcalde. Exacto. Correcto. Pero el senador estaba haciendo política y el presidente haciendo política. Ahora, pero que empleo da el alcalde. Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, aquí el alcalde y su aspirante a senador. Es decir, lo que te quiero decir es, y con el caso de Abel Martínez, incluso en Santiago, y tal vez el mejor símbolo de eso que Carmen dice en Santiago, el día de la votación, el día que se iba a ejercer el voto, la vicepresidenta de la República acompañó al candidato del PRM. Claro. Y Abel acompañó a Víctor Fadul. Pero oye lo interesante. En los dos escenarios, la prensa a quien abordó fue a la vice y a Abel Martínez. Claro. Sí. Ninguno de los alcaldes emitió opinión. Ahora, yo voy a dejar, tenemos que hacer la pausa, pero yo voy a dejar abierta una pregunta. Con sondeo, presidente. Relacionado con el tema de las elecciones. El 19 de mayo vamos a votar también por el Congreso.
Sí, correcto. y vamos a votar en boletas separadas por 2 de los 3 poderes del Estado Dominicano, que se supone que son independientes uno del otro. Sí, exacto. Entonces, cuando un senador o un diputado se promueve bajo la figura del presidente de la República, no está comprometiendo su independencia. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos en este debate sobre las presidenciales. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hoy estamos dedicando el programa a los debates presidenciales. Y al final del primer segmento yo dejé en el aire una pregunta relacionada con el tema de la independencia de los poderes. Porque, ¿qué compromiso adquiere un candidato a diputado o un candidato a senador promoviéndose tras la figura de su presidente o de su candidato presidencial? ¿No hay ahí un compromiso de entrega de independencia o de parcialidad en su actuación? Eso debería ser un tema de debate presidencial. Pero creo que a ninguno le importa. No le importa. Pero además, O del debate, me gusta. Pero además, don Miguel, es que el hecho de ser de un partido va a responder a ese ejecutivo. O sea, una cosa es que establezca la Constitución, la independencia de los poderes, pero otra cosa es que si somos del mismo partido no haya cierta relación. Por eso es que el sistema parlamentario tiene esa relación directa. En los presidenciales no hay esa relación directa, pero indirectamente sí las hay. Porque el que tiene el control del Senado, como establece el artículo 80 de la Constitución, por eso puede escoger los jueces de la Junta, defensor del pueblo y todas esas figuras. Todo ejecutivo quisiera tener control del Senado, que su partido lo tenga, o su coalición de partido, y por tanto, de manera que esa relación, reitero, se va a ver, don Miguel, y si el presidente que tiene esa capacidad, tiene mayor liderazgo, un candidato a senador, quisiera estar cerca, que es lo que está pasando ahora con precisamente don Guillermo Moreno y el presidente Luis Abinader salen juntos en la misma foto. No sé cuál quiere. Pero bueno. No deja de ser tentadora la propuesta de Miguel realmente, en un país donde se respeten las instituciones, y sobre todo es que el senador y los diputados forman parte del primer poder del Estado. Claro. Es el primer poder del Estado y a veces hay que cuidar las formas, aunque aquí se convirtió casi en escarnio decir que cada presidente quiere su Congreso. Claro que lo quiere, pero quizás sea menos impúdico que el presidente del partido o la secretaria o el secretario acompañen al candidato, porque es verdad, ya tú me estás diciendo que firmaste aquella carta de renuncia que exigía el jefe cuando tú ibas a servirle. Eso es una... No, y además que la tradición aquí ha sido, del Congreso de la República, que ha sido de subordinación a los dictados del Poder Ejecutivo. Y mira, yo creo que el tema no conduce a una reflexión histórica del colectivo. Los miembros de la sala capitular entienden que el síndico es el alcalde, es el jefe. Y ellos son la asamblea que le norman la vida. Exacto, sin embargo, sí. todo el mundo se asume subalterno del alcalde, porque el alcalde maneja el presupuesto. Y el que firma Pero los cheques. ¿quiénes lo aprueban Y son en el ellos? Congreso, la mayoría de las figuras prefieren ganar y no están cuestionando, porque además votan por partido. Y fíjate qué interesante el tema de los debates, porque primero yo creo que, sobre todo yo creo que hay una generación joven que está viniendo a la política, a veces incluso desde fuera de la política tradicional, jóvenes preocupados. Y creo que muchos jóvenes bien formados en muchas áreas, en distintas áreas, que habría que pasarle a los electores su capacidad de decidir para elegir bien, ¿correcto? Es decir, tendríamos que, así como dice, bueno, el diputado o el senador comprometen su independencia, pero tú como elector, uno como elector, ¿qué capacidad tiene de decir, bueno, aquí hay 4 personas, me gustó lo que la señora dijo, yo le voy a votar, no importa que ella vaya por un partido pequeño, porque ella puede ir por un partido pequeño, pero si le votamos a ella, la que sale es ella. Es decir, Ahora, no necesariamente del partido. Tenemos un debate, Con respecto tenemos al la votante, fecha de un sí. debate, tenemos los candidatos que van a debatir ese día, pero no sabemos todavía cuáles son los temas de ese debate. Ahora, ¿cuáles deberían ser los temas de ese debate, doctora? Bueno, ya de alguna manera Percio Maldonado hizo el perfil de los temas. Hay un tema que ahora, con algunas indiscreciones difíciles en este control gubernamental de discreción, que se ha colado, que es la reforma fiscal. Claro.
y eso podría ser determinante para una minoría de los votantes, porque eso que plantea Percio, si yo oigo a fulanito, me gustó la propuesta y voy a votar por él, pero eso está en el mismo plano del descaro de la compra y venta de adhesiones. Yo nunca había visto así tan descarado. Yo gano por un partido, me paso para otro, ya hablar del día D no es un secreto y decir nosotros necesitamos dinero para llevar a nuestra gente a votar, etcétera, etcétera. Entonces se quedan esas propuestas que de verdad son muy interesantes, pero para minoría. Otro tema, bueno, la posibilidad de una reforma constitucional cuando usted acceda, la defensa de los derechos. Señores, aquí estamos viviendo una temporada de derechos fundamentales realmente agredidos desde el poder. Nosotros hemos asumido con respaldo popular que maten a los presuntos culpables y nos estamos quedando idénticos, sin ningún problema. Y la parte carcelaria. Exactamente, Terrible. eso lo tienen que asumir. Y un tema que lo voy a decir en cuarto, y es el primero, lo que está pasando con la ficción de la defensa de la soberanía. Señores, ahora han dicho que la ONU nos está pidiendo lo que está ocurriendo hace mucho tiempo. Nosotros cada día estamos mirando municipios, parajes, barriadas, entornos llenos de los extranjeros, que no es verdad que los vamos a Ahí sacar. la única diferencia es que no le damos el estatus de refugiados para no quedar bajo la tutela internacional, pero Haití será un tema, tiene necesariamente Bueno, que ser pero un tema. el problema, la diferencia Pero ante la que pregunta de los temas, además, quien está organizando el debate es Ángel. Y una de las prioridades del sector empresarial es saber por dónde viene la reforma fiscal. Por tanto, ese será un tema importante, sumamente Sí, pero importante. yo creo que el tema haitiano es un tema fundamental, porque de eso La educación es otro depende tema. la educación, La salud, la seguridad ciudadana, seguridad. Seguridad, por eso te digo. Y yo creo que es un tema fundamental, porque no es lo mismo que el país suspenda las deportaciones de ilegales haitianos, atendiendo a un reclamo de un organismo internacional como a Naciones una Unidas, sugerencia. o que se instalen campamentos de refugiados, porque eso sí sería peligroso, porque los campamentos de refugiados... Por eso te digo que esa diferencia la hace, porque si tú aceptas el campamento, queda bajo una tutela internacional de que podría ser permanente Claro, aquí. claro. Y Sí, hay sí, una sí, avanzada religiosa. Hoy apareció... Señores, si las condiciones que dice la ACNUR se las aplicamos a Haití, los 11 millones de personas Claro que califican sí. para venir acá. Claro que sí. Claro. Es decir, y en el último censo de nosotros somos ¿cuántos? 10.7. Es decir, ellos serían más que nosotros, desde el punto de vista numérico. Sí. Lo que te quiero decir que son unas situaciones inaceptables, imposibles de viables. Por ejemplo, hoy creo que salió una información de que Bahamas había devuelto 726 haitianos, hombres, mujeres y niños. Pero ante eso no hay ninguna reacción. Jamaica hizo lo propio. Jamaica hace lo mismo. Sin embargo, a quien se le reclama es hacia la República Dominicana, que es el país que más colabora con su vecino. No ahora, siempre. Permanentemente. Yo digo que no hay una escena más emblemática, más poética, más sutil de la solidaridad dominicana con Haití, de aquella mujer barahonera Que amamantó. sacándose el seno y amamantar a un niño que recogieron en los escombros del 2010. No hay pintor que pueda hacer una figura más Impresionante. sensible Sí, a la solidaridad de la condición humana. Es decir, pero sin embargo yo creo que también la República Dominicana se ha dejado históricamente acorralar con ese tema. Ahora tal vez tenemos una presencia más a grito. Yo difiero totalmente de la clase política dominicana empresarial. Yo creo que la República Dominicana tiene que interesarse y meterse con el tema haitiano. Claro, pero yo Ese es un tema que no es más de nosotros que de ninguna otra parte. Yo quiero un tema, yo no quiero olvidar, y mire que serían 7 temas, pero aquí, así como dije que nosotros somos muy pudorosos y muy conservadores, señores, hay que hablar con esas posibles jefes de Estado del narcotráfico. Aquí se ha derogado la ley 5088 de consumo, distribución y tráfico. Nos engañan enseñando kilos y kilos de algo, pero aquí se está consumiendo en las calles, sin ningún problema. Y el microtráfico es un negocio. Lo más extraordinario es que con mucha frecuencia las autoridades que combaten el narcotráfico dicen que en el país funcionan o operan determinado número
de puestos de venta. Entonces, ¿cómo puede funcionar? Contamos los contados si ustedes lo saben, Sí, saben saben cuáles son. dónde los tienen contabilizados. Ahora, yo quiero volver a un tema que planteó la doctora al comienzo del programa. Es decir, que la buena expresión, la capacidad para expresarse adecuadamente en un debate no significa una ventaja sobre los demás. Porque yo recuerdo perfectamente que leí en una oportunidad una frase famosa de Benjamin Franklin de que la hormiga, ese es uno de los seres más laboriosos y no habla. ¿No es cierto? Que no, el hecho de que... No le diga eso al presidente Danilo Medina, que de la compra. No, pero la verdad es que si confiamos y si la decisión de quién puede Del ganar las electorado, elecciones a exacto. través de un debate, deberíamos buscar Ahora, entonces mira, tribunos y no políticos. Eso es lo que yo digo. Porque te voy a decir una Los cosa. programas de gobierno, En ¿dónde los están, debates, entonces? en los debates, y aquí hay una cosa interesante, en los debates a veces hasta la inteligencia con que tú respondes una pregunta puede marcar una diferencia. Yo recuerdo el debate entre el presidente Reagan y Mondale. Mondale. Sí. Mondale, ¿verdad? Mondale. Surge la pregunta sobre la edad. Y el presidente dio una respuesta genial. Él dijo, bueno, yo no toco ese tema porque sería muy evidente la falta de experiencia de mi contrincante. Con respecto a la edad, sí, eso sí. Porque el viejo era él. Por tanto, no tocó el tema, es decir, se salió del tema, Sí, pero hay que tener... atribuyéndole al otro una falta de experiencia. Brillante eso. Brillante, una respuesta brillante. Por tanto, el debate te puede dar la oportunidad de salidas inteligentes, porque tú no tienes que explicarlo todo. Basta con que tú me des alguna señal de que tú eres una persona Ahora, en capacidad de gobernar un país. Ese tema podía repetirse en las elecciones de los Estados Unidos nuevamente. Pero ha tenido... Lo que pasa es que no creo que Trump tenga mucha ventaja sobre Biden en relación Pero a la edad. yo me sigo preguntando, y sé que todos conocemos aquel trabajo que hizo Ángel, que decía, la juventud quiere debate. Pero yo vuelvo a preguntarme, ¿qué queremos con el debate? De verdad, honestamente, ¿qué yo quiero buscar en el candidato del PLD, en el candidato presidente y en el candidato de la Fuerza del Pueblo, respondiéndome durante una hora unas preguntas? Sí. Yo lo voy a disfrutar muchísimo y quizás sea un antes y un después. Además, y habrá editoriales. esa declaración tuya o esa explicación a mí me parece genial y fundamental, porque la tradición dominicana es que ningún presidente realmente hace lo que promete en campaña. Y ese debate será parte de la campaña de los tres candidatos. Sí. Ahora, y ahí podrán decir cualquier cosa. pero fíjense una cosa, Pero a salen propósito de de unas lo que propuestas. Carmen plantea. Nosotros hemos tenido la experiencia del nivel congresual ahora. Y la verdad que nos ha sorprendido el interés que la gente ha puesto sobre esto. Segundo, yo creo que hay una visualización de mucho talento joven en el ambiente político. Por eso digo que hay que traspasarle al elector que ejerce ese poder de voto consciente, ¿verdad? Porque si tú me oyes hablando bien, pero asume que yo soy de un partido pequeño y que no voy a salir, claro, yo puedo salir con tu voto. Por tanto, está en mi decisión como elector votar o no votar. Porque además, al ser el voto preferencial, tú puedes elegir a un senador de un partido pequeño si la mayoría de los ciudadanos de esa provincia le votan a ese ciudadano. Si entienden que entre los 5 o 6 candidatos que se muevan ahí, ella es la mejor. Ahora, ¿qué efecto podría tener en la campaña? Perdón, de hecho, sí. para avalar el asunto de los debates entre los aspirantes a diputados, Exacto. fue una experiencia, a mí me encantó. Diputados y senadores. Y senadores, Claro. pero es que yo insisto, es un trabajo diferente al de jefe de Estado y claro, Gobierno. claro. E incluso uno de los grandes ganadores en la circunscripción número 1 era una persona que de otra manera no lo íbamos a conocer si no era debatiendo ahí, Claro, que es el más novato. claro. Y ese muchacho lo hizo muy bien. Mostró madurez Exacto. temprana. Entonces, yo lo que te quiero decir Ahora, es... ¿cuál sería el efecto en las votaciones si uno de los candidatos desistiera de participar en ese debate? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos ya en la parte final del tema de esta noche, los debates presidenciales. Bien, llegamos ya a la parte final del programa de esta noche. Hemos estado conversando con la doctora Carmen Inver Brugar,
el licenciado Luis González y el licenciado también y periodista y abogado Percio Maldonado, conocido periodista y presidente de la Asociación Dominicana de Diarios. ¿Qué se puede esperar de este debate? ¿Qué se puede esperar de este debate? Es decir, ¿qué arroja este debate realmente a la cultura política dominicana? Bueno, diría que el primer aporte que hace que será el primer debate en la historia dominicana. Yo creo que eso es un registro importante. Y va a sentar un precedente. Y puede sentar un precedente. Creo, y fue una pregunta que tú hiciste al inicio, que ninguno hemos respondido, si el debate se llegara a oficializar en una reforma a la ley electoral, por ejemplo, o a nivel constitucional que se establezca un comité en o esa constitución, entonces yo entiendo que el debate debe estar en manos de la Junta Central Electoral. Exacto. La capacidad de organizarlo. Claro. Sí, Aunque la Junta lo derive a un comité, a una universidad, a una institución, pero que la responsabilidad de convocarlo, porque Sí, además, exacto. si es obligatorio, los candidatos están obligados a participar, Todos. excepto que tengan alguna condición que se los impide, ¿no? que se los impida, temas de salud o algo, y sea justificable la ausencia. Por tanto, yo creo que debe ser la Junta la que tenga el control de ese debate. Y probablemente puede organizarlo un medio de comunicación, lo puede organizar una universidad, lo puede tener la responsabilidad, que es como se usa un poco. Bueno, en en la los Universidad para que Estados puedan Unidos ir todos los medios. en los Sí. Estados se Unidos rotan en las rota la universidades sede o de los debates. escenarios y en fin, y se discuten las reglas y también los temas. Por tanto, yo creo que esas son de las cosas que deberíamos esperar que este debate se dé. Pero tú dirías, y bueno, esto tú no lo preguntaste en el aire, pero o creo que lo preguntaste cuando te iba ahorita a la pausa. No sean discretos. Él no lo dijo. Él no lo dijo, sí, él lo dijo. claro. Él lo dijo. ¿Qué pasaría si uno Si de se los retira así, tres eso fue Sí, la, fue en el la- aire. la pregunta candidatos quedó al final. no va? Bueno, Sí. no sé, habría que ver cuáles serían las razones, porque tal vez pudieran haber motivaciones justificables en el proceso del debate de cambiar algunas reglas, a lo mejor que no. Bueno, no pero sean la mayoría de la gente aceptables. pensará que tiene miedo. Exacto, Bueno, puede es ser un posible, efecto pero- negativo. Pero lo que te quiero decir es que no necesariamente el debate va a definir, por ejemplo, la tendencia del voto. Pudiera no hacer eso, no tenerlo. Es como decir, a lo mejor el presidente que está muy bien posicionado, según las encuestas que todas que han salido, según los resultados de febrero, ¿verdad? Es el que sale como favorito en el escenario, pudiera decir, bueno, yo no voy a debate, cambiaron las reglas, hicieron aquello, hicieron la cosa, o el presidente Fernández no creo que tenga razones para hacerlo porque él necesita avanzar. Sí. Sobre todo porque si hay la eventualidad de una segunda vuelta, hasta ahora, según las proyecciones, solo él la pudiera provocar, ¿verdad? Pero esas son probabilidades que ninguno de nosotros tendría la respuesta ahora. Hay un detalle posiblemente imperceptible, y no quiero ser impertinente destacándolo, pero en la época de los partidos, para algunas personas en crisis por la desideologización, este debate demuestra la fortaleza de los grupos fácticos de la sociedad civil. Y eso es muy Claro. importante. Bueno, Ellos lo mandan, cual- lo ellos cual- deciden, y yo no creo que a esta altura se arrepienta nadie, porque esos grupos tienen los juegos muy pesados y saben cómo tratar a los políticos. Ese es el Plutos Kratos. Yo creo, primero, que le da la oportunidad a esos candidatos, pero le hago un llamado, creo que hay tiempo para que Ángel reconsidere e invite a los otros tres candidatos que hay, porque tienen el mismo derecho a expresar sus ideas, independientemente de un peso de que tengan porque no posibilidad. son tres, en total son 9. 9. Bueno, pues todos los candidatos tienen el mismo derecho a expresar sus ideas, independientemente de que no tengan la posibilidad, porque según las encuestas estaba entre el presidente Luis Abinader y quizás el presidente Leonel Fernández. Pero creo que eso es, quiero aprovechar, don Miguel, este Ahora, espacio ¿por para qué hacer se ese llamado. descarta las encuestas a las presidenciales? Ponen al candidato de la Fuerza del Pueblo en la segunda posición cuando las elecciones de febrero indicaron que la segunda fuerza política es el PLD. Acuérdate que la boleta lo define el voto presidencial. Bueno, está bien, pero no importa. Pero aquí la gente vota por un partido, normalmente, en sentido general. Pero esas fueron las porque encuestas, las son mediciones. dos cosas Sí, diferentes. pero- la posición de la boleta es
uno el PRM, segundo el PLD y tercero la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que ahora estas elecciones no cuentan, es decir, la boleta no cambia, esa boleta sigue igual ahí. Lo que sí la puede cambiar son los resultados. Bueno, está mayo. bien, pero Para la las próxima encuestas hablan de que los votos, las encuestas que se publican, Ajá. yo no sé realmente Sí, sí. cuál es, si se responden a una realidad. Porque ya aquí no son fotografías ni radiografías del momento en que se hacen, aquí están prediciendo el futuro. No, las porque, encuestas, sí. no, Sí, porque sí, tú sí, puedes sí. tener un partido. Porque están basados, No, si tú las puedes- elecciones fueran hoy, esa es la pregunta básica. Exacto. Si las elecciones fueran hoy, Claro. bueno, eso es irrelevante porque las elecciones no son hoy. No, pero acuérdate que tú le estás preguntando al universo. Al universo que va a y- expresar. o está, Bueno, está bien, está pero proyectando yo el lo que- Pero universo. yo sé lo que usted quiere decir, voto. por qué el PLD quedó en segundo lugar y en la Fuerza del Pueblo en tercero. Lo que sucede es que la gente fue a votar por candidatos municipales. Ahora la pregunta es por cuál candidato. Y yo estoy seguro, todas las encuestas hasta ahora, hasta febrero, y las que salió después de febrero, dice que el que esté en segundo lugar en la Fernández. intención de voto es Leonel Fernández. Y eso es lo que va a suceder. Bueno, pero déjame decirte algo, eso niega o desconoce una realidad. Tanto el candidato de la Fuerza del Pueblo como el líder del PLD pusieron bien claro a su gente que votaran por el partido, a pesar, con la boleta del partido, a pesar de que había un acuerdo de candidaturas para ese nivel de Sí, elección. pero acuérdate, Es Miguel, decir, y es muy difícil que el que votó por el candidato en febrero, aunque haya perdido por el PLD, no vote por el PLD Sí. en las elecciones Pero presidenciales. lo que estamos Muy hablando bien, no pero está motivado como estaría acuérdate- motivado para votar por el acuérdate, presidente. Miguel, que en la Alianza Rescate, la mayoría de los candidatos lo aportaba el PLD. Es decir, que si le votó para el alcalde, le votó en el partido del PLD, Exacto. probablemente. Desde ese punto de vista, es lógico que el PLD se reafirme Pero en esa segunda ¿por posición. qué la mayoría de los candidatos Ahora. eran del PLD? Porque eran en sus demarcaciones los que tenían mayor popularidad. Como el presidente Fernández tiene más popularidad y eso más se visión, supone. más intención de votos que Abel. Eso se supone, Por eso están porque las acuérdate importancias. que los partidos y los candidatos negocian los aspectos que... ¿Cuál era la prioridad en la discusión entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Que se incluyera, que el que quedara en tercera posición apoyaba Apoyaba el el segundo. segundo. Bueno, se Para supone- se a los supone fines que hay de la incluso- Fuerza del Pueblo, posiblemente eso era más importante que el resto de los bien, candidatos, pero- sobre todo si ellos están apostando a una segunda vuelta. Ese acuerdo, según tengo yo entendido, confirmado por altos dirigentes de los dos partidos, está suscrito, está escrito ese Claro. compromiso. Sí, De manera pues que implica una obligación moral claro. respetarlo. Sí, pero ya cuando tú haces la encuesta, tú te sales del padrón de los partidos y te vas al universo. Ah, Exacto. ahora, yo quiero insistir en el tema sobre la base de la primera respuesta de la doctora Inver Brugal. Es decir, ¿qué perseguimos? ¿Qué se va a lograr realmente con este debate? ¿Qué cosa importante va a legar a la cultura política dominicana? Sabemos que ya, si tiene éxito, habrá necesariamente en las próximas elecciones otro debate, porque va a ser difícil, a menos que esto no resulte como se espera, pero yo creo que este debate se va a dar normalmente. Sienta la base para establecer, ir Ahora- estableciendo una tradición. Sí. Ahora, para el bien de la democracia dominicana, que establece derechos para las minorías, ¿no? Que dejar fuera de ese debate a los partidos minoritarios no parece discriminatorio. Sí, yo soy partidario de que el debate se incluyera, aunque lo separaría. Y yo le daría incluso una mirada distinta a los partidos pequeños, un debate con ellos. Primero porque los partidos pequeños normalmente tienden a cuestionar a lo que han gobernado. Y por eso serían más divertidos. Sí. Claro, Sí, no, no, exacto. pero lo que te quiero decir es que tal vez un escenario de nuevo es muy difícil para organizar un debate y que fluyan las No, ha ideas. habido países donde... Yo tal vez hubiese separado dos escenarios, los partidos pequeños, lo poco aparte, sobre todo enfocado, díganme ustedes cómo vamos a resolver esto que han hecho los grandes. Hay un Y detalle. entonces girar esa Pero es discusión. mejor que se lo pregunten delante de los grandes. No, Claro. pero Eso bueno, haría más interesante el debate. Claro, usted claro. Lo que estoy tratando de hacer escenarios que sean manejables y que dejen resultados.
porque los partidos grandes, que ya han gobernado, que son los que tienen las mayores posibilidades, no importa lo que él me diga, y en un minuto él no me puede decir, él no me puede posiblemente dar todo el insulto que yo merecería como partido grande. En el caso del PRD, que es el padrón de la política dominicana, porque de él han surgido el PLD. Todo sale del todos han salido del PRD. Y sus hijos han dado nietos. Sí. Es decir, los partidos políticos son o hijos o nietos del PRD. Ah, bueno, ese es otro candidato. Sí. ¿Cómo Miguel es Vargas y el posible PRD. que el presidente, el candidato del PRD, no está no invitado? está porque solamente sacó un punto menos en la votación? 1.0 en las municipales. De uno de los tres Posiblemente candidatos. si aquí O 2%. estuviera... Y además está clasificado como un partido mayoritario por la Junta Central Electoral. Si estuviera uno de los Pero organizadores... ahora eso puede cambiar. Quizás en no mayo. convenciera, pero mientras hablábamos de eso, yo trataba de ser concluyente con lo siguiente. Ustedes han visto el modelo de boleta. Cuando lo abramos, el 19 de mayo, hay un efecto percepción sugestivo, porque vamos a ver 23 caras del presidente Luis Abinader. Caritas. Sí, sí, sí. Wow. Como O sea, sí. para la época cuando don Juan Bosch insistía en los colores debido a problemas de la población nuestra, la percepción va a ser determinante. O sea, el voto que adquieran o que tengan los otros, incluyendo esos partidos minoritarios, que en otras candidaturas van unidos al partido de gobierno. El Algunos de efecto, ellos, sí, si así. tú vas a marcar a la amiga María Teresa, es porque tú quieres que María Teresa realmente tenga algo. Porque el efecto Abinader es de inmediato. Sí, sí, no es apabullante. Ah, exacto, es apabullante. Además, yo creo que Eso es parte, eso hay se que provoca. entender, la maquinaria electoral más efectiva es el Estado. Sí. El que está en el Estado tiene una ventaja extraordinaria. Definitivamente. Siempre van a decir que se Siempre usa será así. los recursos del Estado, pero es que es, por esencia, el Estado, hasta por las políticas sociales, indirectamente eso se expresa en que Entonces, es un eso apoyo. eso no nos deja bien parados como Pero ante colectivo. la Votamos por pregunta de conveniencia. qué, porque Miguel insiste en qué nos va a dejar el debate. Sí. Y yo creo que aparte de estas cosas que hemos dicho, sentamos una historia, sentamos un presidente, posiblemente, y aquí es interesante, en ese debate puedan, y creo que es así, van a surgir los temas de mayores desafíos que tiene la sociedad dominicana y que por tanto lo tendrá que enfrentar el gobierno que viene. Y los temas están ahí, los principales: reforma fiscal, tema con Haití, que el tema con Haití no es ni siquiera una situación que decidimos nosotros, es prepararnos para el agravamiento de esa realidad que está ahí. Los temas de seguridad sigue siendo un problema. Ciudadana. El tema carcelario y la delincuencia. Te diría el tema judicial, porque en el tema carcelario no solo hay un problema que atañe al Ministerio Penal. Público, Salud, hay un educación. tema con el sistema judicial dominicano. Bien, señores, nos queda un minuto solamente. Yo quisiera en monosílabo. ¿Será provechoso para el país el debate o no será provechoso para la política? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Sí, yo una también. Y hay oportunidad. algo que hemos olvidado de las características oratorias de cada uno de ellos. Sí. Aquí el olvido que seremos, pero recordemos que el candidato del PLD dirigió la Cámara de Diputados, dirigía debates de manera constante. Así es. Y hemos como olvidado Sí, eso. no, El presidente Fernández tiene una capacidad oratoria extraordinaria y el presidente Abinader ha sorprendido a sus acólitos. tiene- No, ellos 4 tienen capacidad años. para responder. Exacto. Bien. Sí. Gracias. La Me inteligencia queda, emocional es lo que falta. doña Carmen, don Luis, don Percio, muchas gracias por haber aceptado No, nuestra gracias, Miguel, invitación. por- A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema y los invito desde ahora para estar conmigo nuevamente en el debate de la próxima semana. Hasta entonces.